Alberto, ¿cómo estás viendo el escenario que tenemos hoy en Europa? Vale. Muy discretita la subida, porque fíjate que efectivamente de manera general todos los índices se están marcando por encima de ayer. Sin embargo, se esperaba con mucha expectación ese discurso de la Fed ayer por la tarde-noche y en teoría se interpretó de manera positiva. Sin embargo, hemos tenido hoy efectivamente una apertura en tono muy positivo en Europa y sin embargo durante el resto de la sesión la alegría o la interpretación positiva se ha ido suavizando para encontrarnos con subidas muy discretas. Y es que no estamos más que cotizando donde lo hacíamos hace 2 sesiones. Con lo cual, bueno, en realidad lo que vivimos es un movimiento lateral. Ese movimiento lateral viene después de un rebote en el que yo explicaba que seguramente no obtendríamos un gran recorrido porque no habíamos visto el malo en el suelo. El suelo que marcábamos antes de ese rebote debería haberse producido con un sentimiento más negativo del que vivimos en su momento. Y eso es lo que no permite a las bolsas subir. De manera que, bueno, como mañana tenemos el vencimiento, opciones, acciones, todo, la cuádruple hora bruja, y seguramente el sistema financiero quiere mantener a los índices en los niveles en los que lo estamos viendo ahora, pues lo lógico es que sigamos viendo un poquito más de cierto tedio con respecto a las sesiones pasadas. Con la de ayer sí, es una subida con rebote más 1, más 0,8, más tal, pero exactamente igual que hace 2 días. A esa cuádruple hora bruja que tenemos mañana, última del año, y bien sabemos que tradicionalmente se trata de un evento que suma volatilidad a los mercados, pero bueno, ante también el efecto de los bancos centrales, esa volatilidad ya no suele estar tan presente. Mañana, ¿qué podemos esperar? El problema es que mañana se ajusta el vencimiento. Y lo lógico es que, por ejemplo, cada país en Europa lo hace a una hora distinta. Entonces, tenemos que Alemania, por ejemplo, lo hace al mediodía. Nuestro IBEX lo hace a partir de las 4:15 de la tarde. Entonces, lo normal es que veamos cierta volatilidad, pero seguramente en niveles muy similares a los de ahora. Así es que, bueno, pues en principio, bueno, yo en principio no esperaría gran cosa. Lo que sí que será importante es interpretar cómo se ha producido a partir de mañana, cómo se ha producido esa sesión de cierre y para ver qué es lo que a partir del lunes podemos ir viendo. Es decir, si por ejemplo, en lugar de mantenerse lateral, como lo estamos viendo ahora a los índices, si viéramos una gran subida, pues lo lógico es que la semana que viene veamos a los índices en tono positivo para empezar a abrir el sistema financiero contratos en el lado bajista. Si por el contrario viéramos una caída, pues lo normal es que a la semana siguiente veamos continuidad en esa caída para que el sistema financiero vaya tomando contratos en el lado alcista. Es decir, hay que ver un poquito mañana cómo se produce, pero lo lógico es que continuemos con la tónica que tú acabas de marcar, la de la volatilidad, porque normalmente en esos vencimientos suele haber cierta volatilidad. Por otro lado, Alberto, hoy movimientos al alza para algunos títulos como Solaria, ArcelorMittal, Banco Santander y ojo, porque Solaria rebote ya un 6,8%. La tenemos en el entorno de los 16,73 euros después de recibir el espaldarazo de firmas como Credit Suisse o RBC. También estamos viendo aumento por el apetito de las renovables. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Fíjate, ¿con qué picardía lo han hecho? Han esperado un día en el que se preveía que el mercado iba a abrir con mucha fuerza, después de las declaraciones de la Fed de ayer, los futuros americanos venían con mucha fuerza en la apertura de Europa, ¿y qué es lo que te dicen? Te dicen, pues ya sabes, ¿no? Empezamos a cubrir ya la estimación de Solaria y lo hacemos sobreponderando. Precio objetivo 357.958,3. Está ahora en 16, pero bueno, esto va a subir una barbaridad. Bueno, ¿eso a qué obedece? Obedece a que un cliente preferencial les ha pedido un favor. Les ha pedido el favor de que hablen bien del título con el fin de que él pueda vender o que encuentre compras por parte de los inversores de los títulos que él quiere vender. Y a eso obedecen esas calificaciones de la mañana que en teoría hacen subir a Solaria. ¿Qué es lo que pasa? Que Solaria es un valor muy volátil. Luego, si en una sesión en la que el mercado ya va a abrir con apertura de hueco al alza, si encima aparecen todos los pillos del mercado, las Fitch de turno, JP Morgan, todos estos, a decirnos que lo compremos, pues Solaria aprovecha para abrir con un hueco al alza. El cliente preferencial de estas agencias ya está vendiendo y dentro de 3 días vemos a Solaria otra vez abajo. Lo de siempre, el engaño de siempre. Nada nuevo bajo el sol, por tanto. Alberto, respecto a las subidas que estamos viendo en Banco Santander, tercera más alcista, 4,5% al alza, ¿cuál es el aspecto que presenta en estos momentos? Bueno, el caso de los dos grandes bancos
hay que tomarlo en conjunto. Es decir, el BBV había tenido una gran subida durante los últimos meses y ahora el Santander la está compensando. Es decir, está hoy, por ejemplo, subiendo un poco más. El BBV lo había hecho hace unos días. En realidad no están especialmente bien, porque tanto el Santander como el BBV durante estas últimas sesiones se han colocado por debajo de zonas clave. En el caso del Santander, la zona 2,86. ¿Qué es lo que probablemente va a hacer el Banco Santander durante las próximas horas? Es decir, hoy y mañana, pues seguramente continuando en un tono hasta cierto punto positivo. Pero claro, a la hora de tomar una decisión con el Santander, tú no puedes tener en cuenta qué va a hacer hoy al cierre, que va a ser muy positivo. Tienes que tener en cuenta lo que ha hecho en los últimos meses, que es bastante negativo. Así es que yo en principio lo que sugiero es que no nos dejemos tentar por esos cantos de sirena del cierre de la sesión, en la que hay una subida del 2-3% y parece que nos hemos perdido algo, cuando en realidad, no estando pendientes del Santander, hemos salvado un gran capital durante los últimos meses. Alberto, en la sesión estadounidense, bueno, estamos viendo repuntes muy ligeritos para el Standard & Poor's 500, algo más avezados para el Dow Jones, pero hoy sin duda alguna la protagonista es la tecnología, la baja un 1,46% ya en Nasdaq 100. Bueno, y mientras estoy hablando, el Standard & Poor's 500 también se empieza a dar la vuelta porque hoy estaba bastante titubeante. Pero preguntándote en concreto por la tecnología estadounidense ahora mismo, ¿cuál es el aspecto que presenta? Porque sí que es cierto que, bueno, hablamos de un sector muy resiliente en medio de la crisis sanitaria, pero también del que hemos venido diciendo que las perspectivas o las sensaciones que tiene el mercado sobre algunas de las grandes compañías son incluso demasiado elevados para lo que ya pueden ofrecer algunas de ellas, pues como sería, por ejemplo, una compañía como es Apple, que ahora mismo también se está enfrentando también a esa crisis de escasez de suministros. Vale. Vamos a ver, el problema que tenemos no es que el Nasdaq se mueva de una manera u otra o las telecomunicaciones se muevan de una manera u otra. El problema que tenemos es que miramos el precio con respecto al cierre de ayer. Ese es el problema. El Nasdaq es súper volátil, es brutalmente volátil. Y no es un índice que necesariamente replique a los demás. Hoy, en teoría, todo sube en función de las declaraciones de la Fed. Hoy el Nasdaq ha tenido un movimiento, pues como siempre ha acostumbrado, muy a su manera y con excesos, como siempre ha acostumbrado. Si miramos el cierre de ayer, nos parece una locura. Estamos hablando, pues eso, de que ayer cerraba en 16.300 y hoy está en 16.063 ahora mismo. Pero está igual que hace 3 sesiones. ¿Qué pasa? Lleva con ese movimiento lateral del orden de 2 semanas. Claro, como los demás parece que han rebotado desde que habla Powell, pues hombre, ¿qué pasa con el Nasdaq? Que no rebota. ¿Qué es el Nasdaq? El Nasdaq siempre ha sido así. ¿Y qué es lo que ocurre después de que vemos al Nasdaq actuar así? Que dice, bueno, ¿y esto por qué? Pues vamos a la tecnología y miramos las acciones tecnológicas y decimos, oh no, si están recortando un 2%, un 3%, ya, pero han subido en el último mes una salvajada más que todas las demás. ¿Por qué entonces ahora nos preocupamos tanto y no hemos estado durante los 30 días anteriores diciendo hoy sube la tecnología más, hoy sube la tecnología más, hoy sube? No, porque damos por hecho que el mercado tiene que subir. Y si miramos un poquito globalmente, todavía Apple salva mucho la cara con respecto a las acciones del Dow Jones, que en teoría el Dow Jones hoy está subiendo. Es decir, que estamos viviendo un fenómeno de mercado normal y que es muy importante a la hora de realmente plantearnos si sucede o no sucede algo, observarnos a nosotros mismos y nuestra costumbre habitual de comparar cierres y comparar índices. Si comparamos el Nasdaq con los últimos meses del Dow Jones, el Nasdaq ha subido muchísimo más. Que hoy recorte más, bueno, es que es la propia filosofía del Nasdaq. No hay que darle vueltas. Lo importante es tener en cuenta un detalle. Durante los últimos meses, y esto ya hablando del mercado americano en general, todo lo que oíamos era que el mercado americano, el mercado globalmente se iba a desplomar. Yo os explicaba que, hombre, no tenía pinta de desplomarse por la baja volatilidad. Claro, tenemos un gran susto hace 2 semanas y a partir de allá todos tienden a sacar pecho con que el mercado se va para abajo sí o sí. Bueno, pues el Dow Jones ya está en zona de máximos. El Dow Jones, el Nasdaq sigue en esa zona desde hace ya 2 meses. Es decir, que el mercado siga haciendo cosas normales. Claro que tendremos un batacazo. Claro que la política monetaria de la Fed es una locura el inyectar dinero de esta manera. En algún momento va a hacer que el mercado caiga. Sin embargo, tenemos que seguir los precios al momento. Porque si estamos bajistas, salimos del mercado o simplemente esperamos que todo caiga para comprar y no cae, nos podemos perder las subidas de los precios que estén alcistas. Sea en el caso de España, por ejemplo, Red Eléctrica, en el caso de Estados Unidos, Pfizer. Es decir, hay que ir precio a precio. Y por ahora no está pasando lo que nos auguraban. Así es que, en principio, que el Nasdaq hoy recorte un poco, habiendo sido el que más ha subido, no es relevante.
Y Alberto, entre otras referencias y precisamente cogiendo esta reflexión que hacías sobre el Nasdaq, tenemos a Adobe ahora mismo como la más bajista del Nasdaq, un 9,2% ahora mismo de recorte para la compañía, bueno, desplomándose a mínimos de octubre. Lo que conocíamos es que ha anticipado unos ingresos de unos 17.900 millones de dólares, unas previsiones para 2022 peores de lo esperado. Cogiendo esta reflexión, ¿no?, que decías, bueno, es que realmente hoy, porque esté cayendo hoy el Nasdaq, esto no quita nada. Al final hemos estado hablando de sus subidas a lo largo de todas estas semanas anteriores. En el caso de Adobe, ¿es distinta la tónica? Sí, sí, sí. Y con Adobe incluye también Tesla y cosas por el estilo, Nvidia y todas estas. Sí. Vale. El Nasdaq, los valores Nasdaq tienen esa filosofía. Y de hecho, si le toca recortar al Nasdaq, recortará mucho más. ¿Qué pasa? Que se nos habrá olvidado que lleva 6 meses subiendo mucho más. Porque es la propia filosofía del Nasdaq. Y hay muchos valores, y Adobe además es un ejemplo fantástico, de valores que se están girando a la baja para tener un recorte durante un tiempito. Tiempito significa, por ejemplo, que Adobe desde zonas de 570 durante las próximas semanas, lo normal es que alcance zonas de 500, que ha sido la última zona que ha roto al alza para llegar a marcar esos nuevos máximos históricos. Y la pinta del gráfico, si ahora miramos cómo durante estas últimas sesiones el valor se está descolgando a la baja, lo lógico es que tenga continuidad bajista. Adobe, Tesla y muchas más. Es decir, ese es el efecto Nasdaq en los valores, es decir, son excesivos al alza y lo son también a la baja. Y ahora le va a tocar seguramente a valores como Adobe compensar la mayor subida que han realizado durante estos meses. Así es que aquí viene lo que yo justo decía antes de tu comentario, es decir, tienes que seguir los valores tal cual están funcionando. Así como, por ejemplo, tienes esas Pfizer en Estados Unidos que están marcando nuevos máximos históricos, ojo, no te metas en las del Nasdaq que están cayendo porque tú crees que, hombre, ha tenido un recorte y seguro que esto rebota. No, no, no. Es que los precios Nasdaq son excesivos, no ya de manera puntual. Puede estar cayendo mucho más durante semanas. Contigo dentro, si te dedicas a comprar cuando el valor está cayendo como un puñal, como está haciendo Adobe, está haciendo Tesla y están haciendo y van a hacer durante las próximas sesiones muchas más. El Nasdaq en general ahora no es un índice en el que haya que estar, pero sobre todo en el Nasdaq no hay que estar en aquellas que han tenido ese exceso alcista y ya están marcando el inicio de un recorte, en el caso de Adobe, bastante mayor de lo que estamos viendo por ahora. Nos quedamos con esa referencia. Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa, como siempre. Muchísimas gracias. A vosotros, un fuerte abrazo. Y nos acercamos ya a